Bueno, creo que la gran mayoría ya ha retornado. Em, Estamos de vuelta. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión de hoy. Quisiera antes decirles que todos los que tuvieron problemas con la herramienta mural, no se preocupen. Hemos hablado durante el intervalo y decidimos que vamos a enviarles una invitación para una sesión extra mañana a las 8:30 hora de Ciudad México y Costa Rica. No es una sesión obligatoria, solo para aquellos que tuvieron problemas con el uso del mural. Entonces, no se preocupen los que no pueden participar por alguna razón, no es una sesión obligatoria. Otro tema importante es que ya habíamos dicho durante a las instrucciones anteriores al evento, a la capacitación, es que utilicen siempre computadoras, porque van a tener que utilizar el mouse, el ratón, así que por favor utilicen computadoras. Eh, Ahora comenzamos entonces la segunda y última parte de la sesión de hoy sobre el tema crisis de las empresas aseguradoras, causas de insolvencia, señales de alarma y medidas correctivas, que estará a cargo de Norma Alicia Rosas y Gerardo Lozano de León. Sean muy bienvenidos, muchas gracias. Norma, quien estoy segura de que muchos de ustedes ya conocen, es directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Eh, Fue presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CNSF de México, donde trabajó 20 años. Además, fue miembro del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero y del Consejo Nacional de Inclusión Financiera Mexicanos, presidenta del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la OCDE, presidenta de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, la SAL, y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Actualmente es vicepresidente del Comité de Regulación de Asociación Actuarial Internacional, la IAA. Norma es licenciada en actuaría, con diplomado en estadística aplicada y MBA por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asimismo, cuenta con un diplomado en alta dirección de empresas públicas del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha recibido numerosos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, como el Distinguished Fellow por la IAIS en 2019 y la medalla ANAWAC en Actuaría 2016. Gerardo es director general de la aseguradora CERTA y aseguradora Insurgentes, empresas del grupo financiero donde desempeñó antes otros importantes cargos. Trabajó durante más de 23 años en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México, donde fue vicepresidente de Operación Institucional. Fue miembro del Comité de Análisis de Riesgos de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro de México, del Comité Consultivo del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y del Comité Técnico del Consejo de Estabilidad Financiera. Se desempeñó como consultor experto en seguros del Fondo Monetario Internacional y es miembro del Consejo de Certificación de Riskmatics. Gerardo es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una maestría en Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado los diplomados en Finanzas Públicas bursátiles, Finanzas Corporativas y de Instrumentos Derivados en el ITAM, además de un diplomado en Transformación Digital en el MIT. Actualmente es profesor de asignatura en la maestría en finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Pero ese México es el y, de febrero. Es y el último.
perdón, y profesor en diplomados de seguros y solvencia 2 de la Escuela Libre de Derecho y la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Así que los dejo en muy buenas manos. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias, Norma. Aquí nos vamos a ir coordinando para llevar a cabo esta presentación. Muchas gracias por la invitación que nos hicieron y muchas gracias también a ustedes por su participación. El objetivo de este webinar del día de hoy es hablar justamente de las crisis, de las situaciones de crisis de las empresas aseguradoras y cuáles son esas causas de insolvencia, señales de alarma y las medidas correctivas que puede tomar el supervisor. Yo les diría que para cómo vamos a desarrollar esta plática, yo voy a empezar hablando justamente de cuáles son los objetivos de esta sesión. Vamos a hacer una revisión de todo el documento que tienen ustedes a su alcance, que es el informe Sharma. Vamos a platicar de ese informe y vamos a ir repasando, tratando de poner algunos ejemplos muy concretos que tanto a Norma como a mí nos ha tocado vivir y que ejemplifican cada una de esas causas de crisis que están señaladas en este informe. Entonces, si hay cualquier duda o comentario, por favor, nos levantan la mano y con todo gusto la atendemos, independientemente de que revisamos ya que había algunas dudas muy específicas en los foros de discusión. Leímos, Norma y yo, las principales inquietudes y consideramos que a lo largo de esta presentación podemos ir atendiendo la mayor parte de ellas. Como bien saben, yo soy uno de los que está teniendo problemas con la presentación, así que Norma me va a echar la mano con la presentación. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente lámina. Norma, no sé si quieras comentar algo. Nada, Gerardo, muy bien. Mi única duda es, ¿se ve bien la presentación? Sí, excelente. No, pues están en muy buenas manos. Como bien platica Gerardo, hicimos un excelente equipo en la comisión y él es pues, el que se encargó realmente de la supervisión y de estar al frente de toda esta labor para que el sistema financiero mexicano pues estuviera bien vigilado y bueno, él sin duda es un gran experto en estos temas y me da muchísimo gusto que haya aceptado participar y gracias al Access to Insurance y bueno, y a todo el equipo también de la AIA que nos invitaron a estar con ustedes. Entonces, bueno, pues Gerardo, adelante. Gracias, Norma. En esta lámina lo que estamos poniendo son las principales preguntas que queremos responder con esta plática de hoy, ¿no? En primer lugar, ¿qué tipo de problemáticas, qué casos que pueden generar que una compañía, una aseguradora presente esos problemas de insolvencia? Yo creo que el principal reto que tenemos los que hemos hecho alguna labor de supervisión es el asegurar que las empresas, la solvencia de las instituciones de seguros en beneficio de los usuarios de estos servicios, ¿no? Y es el gran reto que tenemos, cómo identificar de manera oportuna aquellos problemas que pueden llevar a una aseguradora a tener una afectación. Recordemos que las aseguradoras como entidades financieras son empresas de interés público cuya afectación, quiebra o insolvencia pues genera afectación a muchos de los agentes económicos. Y entonces esa es la razón principal del por qué al supervisor siempre le va a interesar identificar esas razones. Y una vez que se identifican esas razones, ¿qué tipo de efectos pueden generar en las aseguradoras? Ese es otro tema importante que queremos analizar el día de hoy. Y por lo tanto, ¿cuáles son aquellos aspectos en general a los que debe de estar muy atento un supervisor para prevenir que ocurran este tipo de crisis en las aseguradoras? Y evidentemente el tema que más nos interesa es cómo ayudaría el acceso a toda la información actuarial de la empresa, el tener acceso a esos sistemas de riesgos y de gestión empresarial para poder prevenir o identificar
aspectos que pueden generar alguna afectación en una compañía. Las lecciones o lo que pretendemos de manera general que sean los aprendizajes claves de esta sesión en la siguiente lámina, por favor, es que generalmente cuando ocurre y lo que nos ha enseñado y lo que vamos a revisar en este informe Sharma que vamos a repasar y lo que hemos visto tanto Norma como yo, todos los que hemos estado en labores de supervisión, es que cuando se presenta una crisis en una compañía de seguros, generalmente corresponde a una o más fallas o temas específicos en la gestión de riesgos que pudieron ser conocidos y lo más importante que pudieron prevenirse. Entonces, para evitar o más bien para prevenir este tipo de situaciones, pues se requiere que los supervisores y también las propias empresas cuenten con la capacidad técnica adecuada para poder llevar a cabo la gestión de riesgos dentro de los límites establecidos por la propia empresa en la gestión y acorde a las necesidades y recursos de capital. Esto que está señalado aquí en este numeral 2 es a lo que se ha enfocado toda la supervisión en los últimos 20 años, a cómo detectar y prever adecuadamente los riesgos a los que está expuesta una entidad y poder identificarlos, medirlos, prevenirlos, mitigarlos. O sea, eso es en gran medida. Y la importancia de que la gestión de riesgos tenga una correspondencia con la medición de los mismos y con los requerimientos de capital. De esta manera se alinean también los intereses para promover una adecuada gestión de riesgos para la empresa. Es decir, una empresa que está mejor administrada va a haber beneficios en cuanto a la gestión de riesgos. Y ahorita que veamos el mapa de riesgos, vamos a ver por qué es importante esto. Y un tercer elemento es que el gobierno corporativo, el establecimiento de un sistema de gobierno corporativo que procure una gestión sana y prudente de la empresa, es indispensable para hacer frente a todas las presiones económicas y comerciales que pueda tener una institución. El contar con un gobierno corporativo que tenga las líneas de defensa adecuadas, los controles internos, la gestión de riesgos, la gestión actuarial adecuada y los procesos de auditoría bien enfocados que permitan prever cualquier circunstancia adversa que pueda afectar a una compañía, sin duda son un elemento importantísimo del manejo de la institución y es una herramienta clave para el supervisor, el poder identificar si existen debilidades o no en los sistemas de gobernanza de las compañías. Entonces, habiendo comentado esto, vamos a pasar a lo que se señala en este informe Sharma, ¿no? Este informe que se emite en el 2002, pues tenía algunos objetivos muy concretos y era analizar los riesgos a los que estuvieran expuestas y que se materializaron las compañías que tuvieron algún problema de solvencia, esto para un horizonte de ahí de alrededor de 6 años, que abarcó un periodo de 1996 al 2001, y que buscaba también analizar la efectividad de los sistemas de supervisión, de las medidas preventivas, y cómo pudieron haberse identificado o no con señales de alerta temprana que pudieran prevenir este tipo de problemas. A ver, aunque es un informe que ya data de aproximadamente 20 años, a mí al menos, los que si tuvieron oportunidad todos de leerlo, pues llama la atención que a pesar de que es un informe antiguo, pues resulta de mucha actualidad y es muy familiar cuando uno va revisando todos los temas que están ahí señalados con lo que estamos viviendo hoy. Y el mapa de riesgos que presentan a mí se me hace muy interesante porque utiliza o analiza esta naturaleza multidimensional del riesgo. No es solamente una causa la que lo generó, sino una causa acompañada de una cadena de debilidades que puede presentar una empresa y que la hacen vulnerable ante la aparición de un evento adverso, ¿no?
Entonces creo que esto es muy relevante. Estas precondiciones y vulnerabilidades que tiene la empresa y que la hacen mucho más susceptible que otra que puede enfrentar la misma situación adversa. Y ahí es donde entra todo el tema de la gestión de riesgos, de la fortaleza de los sistemas de gobernanza, de la adecuada asignación de responsabilidades, del conocimiento técnico, etcétera. Entonces, este informe, eso es lo que hace, analiza estos problemas de insolvencia y establece estos diagramas de cadena causal entre los riesgos internos o las vulnerabilidades internas y los riesgos externos y cómo se pueden materializar. En el informe se hace este mapa de riesgos que es bastante completo y busca identificar cuáles fueron los elementos o cuáles pueden ser los elementos de alerta temprana para prevenir que ocurran este tipo de riesgos, considera algunas estrategias de prevención y de solución, es decir, las medidas que puede tomar el supervisor para prevenir este tipo de problemas, y hace un resumen de todas las herramientas de supervisión y fuentes de información existentes. Entonces, si tuvieron oportunidad de revisar el informe, los que no hayan tenido oportunidad de leerlo, se los recomiendo mucho, y a mí en lo particular me gustó mucho la parte del anexo E, donde para cada una de las causas identificadas hace un mapa de riesgos específicos de la empresa, ¿no? Y hace este análisis. Entonces, en el documento explica la metodología de este análisis que se hace, que utiliza mapas de riesgos, encuestas, algunos diagnósticos para los casos de estudio que se analizaron y las condiciones económicas específicas que existían, ¿no? En el informe participaron pues prácticamente todos los países de Europa y podemos ver aquí cuáles son los resultados. En la siguiente lámina empezamos con las causas. A ver, habla de, más que causas, yo diría como de 12 grandes situaciones que generan o que al menos del análisis de los casos de estudio generaban algún tipo de afectación. Y comenzaba señalando los casos cuando la oficina matriz, cuando se tiene una aseguradora local que tiene una oficina matriz que establece una política inapropiada para lograr objetivos del grupo que no necesariamente corresponden a los objetivos individuales. Yo creo que todos aquí, todos los países de Latinoamérica, pues enfrentamos esta situación. En México, más de la mitad de las empresas son empresas filiales de algún grupo asegurador importante, y este tema de que los objetivos de la empresa local sean distintos con los que tiene el grupo ocurren a menudo. Yo recuerdo algunas situaciones donde alguna empresa muy grande en México tenía la instrucción de la oficina matriz de canalizar a través de préstamos, de un préstamo muy grande, ¿sí?, el financiamiento a una empresa de otro país. Y la empresa de otro país tuvo una situación adversa, es decir, la inversión que se canalizó a través de un préstamo obligó a la empresa local en México a reconocer prácticamente en 3 meses una situación muy grave de debilidad sobre un reconocimiento de pérdidas para esta empresa, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se dan recientemente con la pandemia. Algunas empresas domiciliadas en México y seguramente en algunos de los países reciben instrucciones precisas de limitaciones a la suscripción de riesgos, ¿sí?, ante cierto tipo de casos con manera preventiva. Estas situaciones o esta pérdida de autonomía, así lo señala el artículo, es lo que en ocasiones genera pues, que no haya una alineación adecuada. El hecho de que la empresa local pierda la autonomía de gestión es algo que se ve en este documento como un riesgo, creo que es algo que vivimos y que lo enfrentamos a diario. Y entonces el reto ahí es
¿cómo podemos identificar este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos, ante una circunstancia de este tipo, nosotros llevar a cabo nuestras revisiones para identificar si efectivamente se está perdiendo esta autonomía o no, si las acciones que lleva a cabo una institución están correspondiendo a los objetivos específicos que se tienen en el mercado local o a objetivos de grupo, y para ello pues no hay otra más que llevar a cabo una revisión periódica, poder identificar variaciones relevantes y llevar a cabo visitas detalladas y reuniones con los funcionarios relevantes para poder conocer claramente la situación de la empresa y prevenir que pueda darse una circunstancia de este tipo. Yo creo que cuando hablamos de insolvencias, hemos visto muchos casos en este sentido, donde no se da esta correspondencia entre los objetivos del grupo y los objetivos locales. Entonces, creo que este es un tema relevante que toca y que establece como una de las causas. Hay otra también relacionada con la matriz, que va mucho más relacionada a cuando esa matriz no tiene un entendimiento adecuado de lo que es el seguro. Es decir, cuando hay una falta de experiencia, cuando la empresa local es una aseguradora, pero la matriz es una institución de otras características, o la actividad predominante de la empresa matriz no es necesariamente la actividad aseguradora. Y con esto se da una situación de poco entendimiento del mercado de seguros, de una delegación a lo mejor de actividades no específicas en seguros, se tercerizan actividades, y a la hora de tercerizar esas actividades, el documento pone como ejemplo las inversiones, cuando la matriz es un banco o la empresa de arriba es un banco, y le da a los asesores bancarios todo el manejo de las inversiones, que no necesariamente conocen o están familiarizados con la naturaleza de los pasivos de seguros. Y eso genera pues situaciones complejas que pueden llevar a una compañía a enfrentar pérdidas o la materialización de algunos riesgos. Entonces, esto creo que es un punto relevante que también está muy bien señalado en el documento. Luego pone también algún ejemplo de algún caso donde se tiene una sociedad mutualista, una sociedad donde todos sus miembros están llevando a cabo el aseguramiento de sus bienes, y hay una tendencia a reducir los costos del seguro para lograr menores costos en la empresa, o bien para desviar los excedentes o la posición de solvencia que pueda tener la mutualidad para algunos activos no necesariamente de buena realización. El documento pone ejemplo cuando se da una inversión, las inversiones, en lugar de estar canalizadas a inversiones productivas, me refiero a las inversiones que calzan reservas técnicas, en lugar de estar en inversiones productivas en condiciones de seguridad, de liquidez y de calidad apropiadas, se destinan a algunos usos poco líquidos, como pueden ser inmuebles o créditos a los propios miembros, ¿sí?, con tasas preferenciales, y que van generando una disparidad entre el comportamiento que tiene la empresa en sus pasivos y el activo que la respalda, y las necesidades de liquidez que puede tener la compañía mutualista, ¿no? Entonces, esto evidentemente es algo que el documento pone la luz, y que se puede mitigar también a través de ¿Perdimos a Gerardo? Perdimos a Gerardo. Sí, Ya pensé que era yo. ahora. Sí. ¿Ya estoy o no? Regresaste. Me quedé hablando solo, ¿desde cuándo? Díganme. Hace unos segundos, cuando hablabas estabas hablando todavía de la mutualista. Ah, ok, perdón, ¿eh? Ya era en la parte final.
donde señalabas Ok, que podía dar algunos préstamos con créditos ya. o con tasas preferenciales, ¿no? Sí, que puede haber incentivos incorrectos a que se haga un uso de los activos de la empresa, a no necesariamente los que debe de tener al tratarse de una operación de seguros. Luego, otra causa que señala el informe es una materialización del riesgo empresarial, y pone el ejemplo de cuando se dan fusiones entre firmas distintas que, que presentan generalmente estas fusiones, si la cultura es distinta, si los sistemas son diferentes. En lo que se dan estos procesos de integración, se genera como un semáforo rojo, si lo quieren ver así, para los reguladores, en el sentido de que hay que ver que los sistemas realmente se integren de manera adecuada, que las diferencias culturales que puede haber entre dos empresas realmente puedan subsistir, y que los negocios y que los tipos de negocios se integren de manera adecuada en todo el sistema de control interno y en todo el sistema de gestión de riesgos. Entonces, lo pone también como un ejemplo donde, si no se dan de manera adecuada las cosas, se pueden materializar algunos eventos de pérdida que pongan en riesgo la operación de las compañías y que puedan generar afectaciones a los asegurados. Entonces, ante eso, lo que señala, de hecho, para cada uno de los casos, va poniendo algunos ejemplos concretos de, de, de medidas que pueda adoptar el regulador, ¿no? En específico, en este tema de la fusión, al menos a mí, no sé ustedes cuál haya sido su experiencia, pero a mí me ha tocado ver ejemplos de fusión donde tarda más de año y medio en estabilizarse las cosas. Es decir, donde tardan más en año y medio en que los sistemas empiecen a funcionar correctamente, que los sistemas de riesgos realmente estén integrando toda la operación, ¿sí? O que los consejos de administración y cuerpos directivos agarren su estructura definitiva, ¿no? Entonces, esto es algo que sin duda al supervisor le debe preocupar y monitorear para prevenir que esto pueda agravarse en un efecto o en un riesgo mayor. En la siguiente lámina tenemos, decía yo que son 12 causas las que está señalando el informe. Hay una que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, porque nosotros tuvimos algunos efectos en México de materialización de esto, que es una gestión transfronteriza del grupo asegurador. Cuando tú tienes un grupo que lleva a cabo operaciones domiciliado en tu país, pero que lleva a cabo operaciones en otros países, y donde a lo mejor tú no tienes una adecuada supervisión. El riesgo que señala el informe aquí es que puede haber un riesgo de contagio, un riesgo de una suscripción no bien supervisada, y de un riesgo de, cuando está entrando esa empresa en un país, por búsqueda de mercado, tratar de suscribir, o sea, a lo mejor mermar la suscripción versus el tener una cuota de mercado mayor muy rápido. Y ahí señalaba que un rápido crecimiento en un mercado debe de ser una señal de alerta para revisar si la suscripción está siendo adecuada. Ahora, con independencia de esto, el documento señala como una medida preventiva la adecuada comunicación entre supervisores. Y yo creo que esto es muy, muy relevante. Yo ubico al menos en México un par de casos donde la oficina matriz, al final la empresa matriz de la empresa domiciliada en México, tuvo problemas financieros serios, no se dieron de manera quizá adecuada u oportuna la comunicación entre supervisores, y eso generó que la empresa local tuviera afectaciones relevantes. Entonces, aquí habla de la importancia de contar con esquemas para una supervisión consolidada o de grupo que favorezca la comunicación entre supervisores y que permita prevenir e identificar este tipo de riesgos. Recordemos que este informe se da
antes de la crisis de 2008 y antes de los principios como hoy los conocemos, donde ya se establecen principios para una supervisión consolidada, pero desde ahí ya hablaba de los problemas de esta operación transfronteriza y los riesgos de contagio que puede haber entre diferentes empresas de diferentes geografías, ¿no? Entonces, esto también es una causa que señala como relevante de estos 21 casos que analizaron. Y hay otra que también resulta importante, sobre todo en el contexto en el que estaba hecho este informe, que es el caso de aseguradoras de vida que otorgaban la oportunidad de dar tasas garantizadas a la inversión asociada a este tipo de seguros, a los seguros de vida. Y el riesgo que corrían las empresas de seguros al enfrentar tener que garantizar una tasa y enfrentar disminuciones en las condiciones económicas, disminuciones en las tasas de interés a las que realmente podían invertir. Esto es algo que yo recuerdo que cuando aquí en México, y Norma no nos platicas más de esto al ratito, pero esto cuando implementamos en México el nuevo modelo de solvencia, uno de los aspectos más relevantes que generaba requerimientos de capital muy fuertes era si una compañía tenía algún producto que garantizaba tasa, porque evidentemente al estresar la posición de una compañía de seguros, pues se generaba ahí la materialización de un riesgo muy fuerte. Entonces, esto es algo que se presentó, esto es algo que en el informe, insisto, lo destacan y evidentemente lo destacan en un escenario donde estaban disminuyendo de manera importante las tasas de interés a nivel global. Entonces, lo señalaron como un riesgo importante. Otro punto a destacar es del asegurador, perdón, Norma, en la anterior, el asegurador dice cuando tienes un asegurador que está operando en un mercado, está teniendo poca movilidad y está buscando alternativas de diversificación, y esas alternativas de diversificación no necesariamente corresponden a su expertise. Entonces, habla de una aseguradora que está estancada y que está buscando sacar nuevos productos, que está buscando ampliar su cobertura geográfica, nuevos segmentos de mercado o bien nuevos canales de distribución. Pero si estos procesos, si no se hacen de manera adecuada y controlada, generalmente pueden dar lugar a que no existan los controles adecuados para monitorear y dar seguimiento a estos esfuerzos de diversificación. Entonces, algo que señala como un riesgo es entrar a algo que no es mi expertise. Yo les quiero decir que en México tuvimos por ahí un ejemplo de una compañía que tenía una clara dedicación a un segmento de mercado y entró a operar productos de vida con una característica específica y pues la verdad es que no les fue nada bien porque no era su expertise. Y esto generó afectaciones en el grupo, en el grupo asegurador. Entonces, esto es algo que debemos también como supervisor estar seguros que una empresa que busca esta diversificación lo hace de manera ordenada, planeada, y realmente esta incursión en segmentos o mercados que no está acostumbrada a hacer, tienen todos los elementos de control y están inmersos en el gobierno corporativo de las empresas. Un ejemplo concreto también se da no solamente en este tipo de diversificaciones, sino empresas que nunca, por ejemplo, han llevado a cabo cierto tipo de inversión y de repente quieren operar instrumentos derivados o algún instrumento más riesgoso y no cuentan con los mecanismos de control y de monitoreo de riesgos necesarios para llevarlos. Es responsabilidad del supervisor monitorear de manera muy, muy cercana este tipo de operaciones. Entonces, esta es otra causa que señala dentro de estos casos que se analizaron. Luego está todo el tema del control deficiente del riesgo de suscripción, es decir,
que puede tener muchas causas adicionales, ¿no? Cuando hablamos de un control deficiente del riesgo de suscripción, hablamos también de que puede haber poca estadística, datos que no son necesariamente o no cuentan con la calidad necesaria para considerarlos como válidos, o también otro tipo de elementos como una prisa por crecer y que hace que la suscripción se relaje para buscar mayores cuotas de mercados, o la incapacidad real de la empresa de monitorear en los procesos de suscripción adecuadamente el riesgo. Entonces, todo esto son cosas que afectan a la empresa y que pueden traducirse en problemas de solvencia, y nuevamente que es nuestra función como supervisores identificar y poder monitorear este tipo de problemas, ¿no? En la siguiente lámina tendríamos el tema del calce entre activos y pasivos, que también lo va a comentar con un poco más de detalle cuando hablemos de los problemas técnicos normalicia, pero claramente una compañía que no lleva a cabo un adecuado calce de activos y pasivos no está gestionando el riesgo de manera importante. Sin embargo, yo aquí lo único que añadiría es que hay ocasiones en que el calce no se da de manera natural. Es decir, hay también algunas precondiciones en algunos países que no permiten necesariamente hacer el calce perfecto, pero bueno, el procurar un adecuado calce es importante. Y el que existan las inversiones o los activos necesarios o la apertura del regulador para que se puedan llevar a cabo este tipo de calces de manera adecuada, yo creo que eso es un tema muy, muy, muy relevante. Cuando las empresas tienen estrategias de distribución inapropiadas. Cuando esto se refiere básicamente a los costos asociados con la adquisición de negocios y a los canales de distribución que utilizan las empresas. Aquí en México hay algunos casos donde, por ejemplo, algunas compañías pagan altísimos costos por el uso de instalaciones, que es ese costo asociado a una alianza estratégica que se tiene con algún proveedor o alguna red muy importante de servicios y que nos permite canalizar ahí nuestros productos, pero a un costo muy alto. Entonces, eso es un ejemplo concreto. Hay algunos países donde en algunos segmentos la fuerza y la importancia de los agentes o los intermediarios es muy relevante, y en ocasiones las comisiones que se pagan a estos agentes afectan de manera importante los precios al sector. Y compañías que están en una etapa de competencia o que están tratando de abarcar más mercados suelen sacrificar importes relevantes de utilidades para acceder a esos mercados, y esto generalmente se traduce en problemas de solvencia, porque el financiamiento del crecimiento se da con la emisión de primas futuras y se va alargando un problema que podría controlarse desde el principio, ¿no? Entonces creo que también es un tema relevante. Omití decir que cuando hablaba de esta aseguradora estancada que está buscando nuevos nichos, me vino a la mente el tema de la pandemia, de que prácticamente todas las aseguradoras buscaron incursionar o estamos buscando incursionar en temas digitales, ¿no? Y con mucha prisa, porque a todos nos entró la prisa de vender y vender para que no se vieran afectadas nuestras ventas tradicionales a través de canales digitales. Y operar en un canal digital, pues implica que debes de tener cierto soporte también de automatización de procesos, de atención de siniestros, de inversión en tecnología, de seguridad de la información y muchos aspectos que están relacionados con la operación digital. Entonces, me vino a la mente esto de la aseguradora estancada buscando nuevos nichos, en esta realidad que estamos viviendo y estos esfuerzos acelerados que están buscando todas las empresas para ir hacia la operación digital,
Y ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que esa operación digital se da de manera ordenada y bien estructurada y bien sustentada, ¿no? Porque si no, más de una empresa puede llevarse por ahí algún tema, ¿no? Si no hicieron todo un plan de negocios para echar a andar esto. Otro, ya me faltan dos nada más, la parte evidentemente, de catástrofes. Esto lo relaciona con una inadecuada planeación de las operaciones de reaseguros o de tu programa de reaseguro, el hecho de que tú puedes enfrentar pérdidas que si no estás bien protegido y si no hiciste o identificaste de manera adecuada, pues se va a traducir en un problema de solvencia. Y otro muy relevante y que está directamente relacionado con una de las funciones que busca atenderse en los sistemas de gobierno corporativo es todo el tema de subcontratación, pero sobre todo aquella subcontratación de operaciones clave y relevante para la empresa y donde si no se tienen el adecuado control, la identificación adecuada de los proveedores de servicios, pues puede caerse en fallas muy importantes de control interno. Estas son básicamente los aspectos que señala el documento y nos pone y analiza todos estos aspectos en el anexo E a través del mapa de riesgos que les pongo aquí en la siguiente lámina. Si mal no recuerdo, el siguiente es el mapa de riesgos. Este es el mapa de riesgos que va identificando. Entonces tenemos en primer lugar, del lado izquierdo arriba, lo que son las causas internas, que como yo decía al principio, hacen que una empresa sea más vulnerable o no, y que están relacionadas con la gestión de riesgos, por ejemplo, con el control, el sistema de gobierno, el sistema de control interno, y en términos generales todos esos aspectos que hacen que la empresa determine un apetito al riesgo. Entonces, de ese lado izquierdo están las causas internas y todo lo que se traduce en vulnerabilidades, y arriba, del lado derecho o central, vienen esas causas externas, ¿no? de riesgo, esas causas que se presentan y que nos generan una afectación de mayor o menor medida, dependiendo de qué tan preparado está la empresa o qué tan vulnerable está esa empresa. Y se refieren básicamente a cambios relevantes que afectan al mercado asegurador en su conjunto, como pueden ser cambios en los ciclos económicos, en las condiciones generales de riesgos, en la competencia en el propio sector, catástrofes o eventos catastróficos que afectan ciertas zonas geográficas o cierto segmento en particular, y también temas demográficos, políticos, legales, temas de impuestos, tecnológicos, que afectan a todo el ecosistema. E insisto, ¿cómo afectan? Pues dependiendo de qué tan preparada o no está la compañía, que es a lo que se refieren todos estos cuadros de en medio. El primero se refiere a los sistemas con los que cuenta la empresa para hacer frente a todo, ¿no? Son si están bien sus procesos internos, si las personas son las adecuadas, si los sistemas realmente están funcionando correctamente o no. Luego viene todo el tema de las decisiones de riesgo inapropiadas o apropiadas, que se refieren al adecuado calce, por ejemplo, entre activos y pasivos, a la política de reaseguro, a cómo están los procesos de suscripción, los niveles de gasto de la empresa y en general toda la gestión de negocios, servicio al cliente de la empresa, que son aspectos que nos permiten tener cierta defensa ante la materialización de algunos riesgos externos. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con los estados financieros. Y los estados financieros se refiere, o la situación financiera más bien, se refiere a si realmente refleja la verdadera posición de solvencia de una institución. Es decir, las reservas técnicas realmente representan las pérdidas que puede enfrentar una aseguradora, están bien evaluados los riesgos,
los otros pasivos realmente están bien valuados, y lo mismo ocurre del lado de las inversiones. Si estas corresponden a esa naturaleza estructural del pasivo, o si estos activos están bien valuados, reflejan realmente su valor o no. Y al final, todo esto, toda esta posición, toda esta estructura de gobierno corporativo, de manejo de riesgos, de prevención, de estados financieros y de situación de solvencia, que nos permite mitigar los riesgos externos, es lo que determina en qué medida se ve o no una afectación a los asegurados. Entonces, eso es lo que señala este mapa de riesgos. Y, insisto, es bastante abierto, ¿no? Y lo que dice es, con este mapa de riesgos es que hicieron el análisis de todos los casos de estudio y todo lo que ocurrió para ver por qué se habían generado estos eventos, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere este mapa. En la siguiente lámina habla entonces de que tenemos todos estos problemas contextuales, problemas técnicos, a los cuales ahorita vamos a ver algunos ejemplos claros de lo que son los problemas contextuales, y los problemas técnicos, el perfil de riesgo de una compañía y su gobierno corporativo. Estos elementos son los que determinan en qué medida una empresa puede ser afectada o no por una crisis financiera. Y evidentemente el tema de manejo de riesgos y gobierno corporativo toma un aspecto relevante, y muchas de las preguntas que nos hacían en el foro estaban relacionadas a cómo el supervisor puede establecer algunas acciones preventivas en manejo de gobierno corporativo y en qué medida se puede supervisar esto. Entonces, evidentemente, uno puede fijar reglas claras para fomentar el establecimiento de un sistema de gobierno corporativo sólido y que realmente fomente una gestión sana y prudente de la empresa, pero hay que monitorear esto. Hay que monitorear, y la forma de monitorear, al menos lo que señalan ahí, es con cercanía con la empresa, con la realización de visitas de inspección, con autoevaluaciones periódicas del propio gobierno corporativo, y también, ¿por qué no?, con alguna revisión de externos que puedan opinar sobre la fortaleza o no del gobierno corporativo de una entidad, siendo estos insumos relevantes. En el caso que nosotros hicimos con Norma en México, fue que teníamos esta visión integral. Teníamos a la empresa con el establecimiento de su sistema de gobierno, que nos tenía que decir y justificar por qué lo había determinado como tal. La propia empresa tenía que hacer una evaluación del funcionamiento de su gobierno corporativo cada año. Nosotros pedíamos la opinión de un externo independiente que llevara a cabo eso, y además nosotros hacíamos visitas específicas en esta materia para poder evaluar toda la parte de gobierno corporativo. A partir en la siguiente lámina vamos a ver lo que son estos problemas contextuales y técnicos, y le cedo la palabra a Norma. Norma, adelante, por favor. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, yo creo que aquí ya como lo ha venido mencionando y lo explicó de manera pues muy cuidadosa, hay distintos elementos que hacen que una empresa pueda estar en crisis, y nosotros como supervisores, cuando estamos muchas veces del otro lado, a veces tenemos la tentación de pensar que todo se va a solucionar emitiendo una norma, emitiendo alguna regulación, ¿sí? O tratamos de decir, bueno, voy a ver qué tanto me mandan para desde mi escritorio poder determinar todo esto. Y como bien lo decía Gerardo, hay muchísimos otros elementos que no basta tener una regulación adecuada si no logramos supervisarla de manera muy cuidadosa. Y bueno, pues seguimos viendo todos estos motivos de crisis o insolvencias y estos problemas que pudieran generar algunos elementos o que pudieran darnos alguna señal de alerta para poder suponer que pudiese haber alguna problemática con una empresa. Dice, pues hay presiones y comportamientos competitivos. Muchas veces decimos, ay, qué bueno, hay mucha competencia en este mercado. Efectivamente es bueno que haya competencia, pero siempre y cuando
se estén vigilando todos aquellos aspectos que mantienen la viabilidad de la empresa en el largo plazo. Entonces, cuando estamos del lado de la compañía, vamos a decir, poniéndonos en sus zapatos, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si las estrategias que están siguiendo efectivamente les van a permitir continuar aquí el próximo año o los próximos años, porque ya ven que estos negocios son de larguísimo plazo. Entonces, cuando vemos situaciones, por ejemplo, que las compañías están persiguiendo negocios no rentables y provocan pérdidas o presiones de capital, es una primera señal de alarma. Y seguramente les ha de pasar a ustedes, ¿no? En sus países, que cuando sale, por ejemplo, una póliza muy grande, una licitación tal vez gubernamental, que sabemos que en el pasado ha generado alguna problemática a la empresa y otra empresa por ganarla, están tratando de perseguir estos negocios y a veces salen con unas primas que nosotros decimos, caray, ¿cómo pudo haber salido con una prima tan baja si hemos visto que en el pasado no ha funcionado? Entonces, vemos que constantemente hay empresas que se enfocan en perseguir estos negocios no rentables y para quedarse con ellos tiran completamente la prima. Es una primera señal de alarma y nosotros deberíamos de estar vigilando de manera muy cuidadosa cómo van los estados de resultados, si esto está generando pérdidas o si empezamos a ver que las coberturas que deberían de tener, tanto de reservas técnicas como de capital, están teniendo una tendencia hacia la baja. Hay que estar vigilando perfectamente todos estos indicadores. Dice, nuevas líneas de negocio con precios incorrectos o con coberturas no comprendidas correctamente. Lo señalaba muy bien Gerardo, ¿no? Cuando entramos a alguna línea de negocio nueva, lo que nosotros procurábamos hacer desde el punto de vista del supervisor es que cuando es un negocio, una línea de negocios nueva, normalmente la empresa no tiene toda la información que requiere para valorar adecuadamente ese riesgo y establecer un precio adecuado. Lo que nosotros habíamos visto es que esas empresas, pues a veces entran y necesitarían tener un nivel suficiente de capital para poder, para poder hacer frente a cualquier desviación que tuvieran en el futuro. Dicen, por ejemplo, que hay empresas que tienen una inversión garantizada. Tuvimos el caso de hace muchos años de una empresa que vendía productos de vida con componentes de inversión y garantizaba la inversión o los rendimientos que iban a tener. Entonces, ustedes imagínense que les dijeran, hoy compras un seguro de vida, ¿sí? Y hacían las proyecciones hacia adelante y te decían, tú pagaste $1,000 de prima y en 10 años vas a tener, no sé, $500,000. Eso sonaba extrañísimo porque traían unas tasas de interés garantizadas, según ellos, que tendrían que, decían, bueno, pues conforme a las tasas y conforme, era un momento en el que había a lo mejor una inflación bastante más alta, estoy hablando de finales de los 90, inflaciones un poco más altas, tasas de interés altas, pero ellos se comprometían a eso, ¿sí? Y entonces tuvimos estas empresas en donde veíamos que su compromiso fue, tal vez en 5 años te doy esta cantidad de dinero, y decíamos, esto no es posible, eran unos totales muy complicados y no podrían garantizarlos. Entonces, eso es lo que dice, por ejemplo, cuando tienes inversiones garantizadas que no puedes cumplir. Si nosotros hoy como supervisores vemos que la compañía va a querer comercializar este tipo de productos y está garantizando unas tasas que de entrada no suenan razonables, es un buen momento de alerta como para decirle, oye, este producto no va, ¿sí? Manejo de activos y de sistemas bajo estrés. Aquí también es bien importante, pues, el ver cómo están funcionando. En algunos países se pide que hagan pruebas de estrés o pruebas de solvencia hacia adelante, ¿no? Y si nosotros estamos ya viendo algunos escenarios que no están funcionando, también es un momento para alertar, acercarnos con la empresa y ver qué está pasando. O gestión de áreas poco conocidas.
Si vemos también, hay otros problemas contextuales, ambientes operativos y de control. Todo lo que señalaba ya Gerardo, ¿no? Estamos todos inmersos en todo lo que tiene que ver con procedimientos digitales, ¿no? Queremos acercarnos, queremos que el mercado crezca, queremos que haya mayor penetración, utilizando pues otro tipo de herramientas que en muchas ocasiones, pues si no estamos acostumbrados o no sabemos utilizarlos, o no logramos medirlos adecuadamente, también podrían generar un problema de crisis financiera. Por ejemplo, muchas empresas al principio, cuando hablaban de riesgos cibernéticos, estaban muy tentados a ofrecer este tipo de productos. Los propios dueños de las empresas le decían a los funcionarios, ¿por qué no tenemos una cobertura cibernética? Bueno, habría que ver si efectivamente se tienen todos los elementos para poder medir adecuadamente el riesgo. Y vimos que en algunos casos, pues las empresas tienen que enfrentarlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de recursos o las personas, hay algo que es fundamental también para un adecuado gobierno corporativo, y es tener a las personas adecuadas en los puestos correctos. No sé, también vimos algunos casos de algunas instituciones donde ciertas posiciones relevantes las utilizaban pues para ocupar o alguna posición política o algún familiar, etcétera. Simplemente habría que controlar de mejor forma a estas personas. Sí, Regina, por el Eh, comentario que hay. sí, sí, por eso. Gracias. Sí lo había visto. Como tenía que ver con el punto anterior, pero con mucho gusto lo comento al acabar, si quieres, esta lámina. Por supuesto. Muchas gracias, sí. Bueno, entonces les digo, hay que elegir a las personas adecuadas. Y muchas veces lo que ocurre o lo que vemos también en las empresas es que de repente alguna persona, alguno de los directivos que estaba, no sé, en la dirección técnica, dicen, vamos a moverlo a la dirección comercial, o vamos a moverlo como auditor interno, o vamos a moverlo, dices, aquí puede ser un motivo de alarma, porque a lo mejor no es la persona adecuada para ocupar todo esto. Entonces, cuando se fortalece el sistema de gobierno corporativo, pues un elemento fundamental es pon a las personas adecuadas con las habilidades suficientes en el lugar que estamos marcando, ¿no? O en el lugar que se requiere. Si a ustedes de repente les dicen que van a poner como director general a alguien que viene de una, vamos a decir, de una empresa que no tiene nada que ver con riesgos, no tiene nada que ver con el sector financiero, y nos ponen al director de la minera del grupo y lo ponen aquí, dices, él será muy bueno en minas, pero ¿qué sabe de seguros? Hay que cuestionar y hay que preguntarnos si es la persona adecuada, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con protección al consumidor, reputación, cumplimiento, son a veces situaciones que tenemos que también tomar en consideración. Si de repente lo que se ha visto también en el pasado es que a veces un escándalo donde dicen que tal empresa no está cumpliendo con el pago de los siniestros de manera adecuada, puede ser también una señal de alarma. Nosotros cuando estábamos en la supervisión le llamábamos, pues simplemente es como inteligencia de mercado, ¿no? Hay algo que está sonando que te dice que pudiera haber algún problema de incumplimiento. También cuando hay condiciones políticas, económicas y de mercado que se tornan adversas, hay que estar muy atentos. Esto podría generar problemáticas en las empresas y recientemente lo vimos con la pandemia. Finalmente es una situación externa que hubo problemas económicos, ¿sí? Hubo una desaceleración en nuestros países, una desaceleración en el crecimiento de la economía, y entonces esto puede generar que también haya alguna posición de insolvencia del asegurador, y hay que estar muy de cerca viendo si están midiendo adecuadamente las primas, ¿no? Si están cobrando las primas adecuadas
para cumplir con las obligaciones, si están constituyendo bien reservas, si el capital sigue ahí, ¿no? Y no hay un deterioro en las condiciones de este mercado. Y cuando habla de opciones de inversión y crecimiento de productos limitados, aquí también simplemente tenemos que estar analizando qué está pasando con esa empresa en particular que está mostrando alguna problemática o que de repente preferiríamos nosotros decirle, ¿sabes qué? Este producto te está generando problemas, a lo mejor la reserva no es suficiente o no es adecuada, ¿sí? Esa empresa tendría que reconstituir una reserva para llevarla al nivel que le permita cumplir con sus obligaciones y también, como supervisores, podríamos nosotros pedirle que deje de comercializar este producto. Hay una pregunta bien interesante de Fresia que dice, ¿en qué caso, qué estrategias se utilizaron para identificar que las tasas garantizadas que se ofrecían no son las adecuadas? Mira, cuando nosotros en aquel tiempo nos dimos cuenta que no requerimos hacer un estudio muy sofisticado, porque aquella compañía estaba ofreciendo unas tasas de inversión que estaba garantizando iba a aplicarle al producto, eran tasas demasiado altas, eran tasas, estamos hablando tal vez de tasas cercanas al 30, 40%, porque así estaban así habían registrado el producto y así estaban sus proyecciones. Y en el país veíamos que difícilmente ibas a obtener esas tasas. Ya estábamos hablando de tasas en niveles, tal vez de tasas nominales de 8%. Entonces no tuvimos que hacer un estudio, simplemente nos dimos cuenta que era esta situación. ¿Qué es lo que ocurriría si hoy llegaran y nos quisieran decir que van a garantizar una tasa? Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo están los pronósticos o las proyecciones en el largo plazo y ver si las curvas de tasas están permitiendo cubrir esto. Situaciones como estas las tenemos, por ejemplo, a diario con tasas que podrían garantizarse en las pensiones. Y si nosotros vemos que la compañía está ofreciendo una tasa que es imposible de cumplir en función de las proyecciones que tenemos o los instrumentos que tenemos de larguísimo plazo, ¿sí? Es ahí donde podríamos nosotros analizarlo. No sé, Gerardo, ¿quieres hacer algún comentario? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de tasas garantizadas tendría que venir aparejado de un calce, calce ya al momento de la emisión que permitiera cubrir. Si no, todo el riesgo de volatilidad pues lo está enfrentando la aseguradora y no necesariamente va a tener los recursos necesarios para hacer frente, ¿no? Y esto pues, lo hemos visto, al menos en México ha habido la volatilidad de tasas de interés, luego no es la que quisiéramos, ¿no? Y en algunos países así es, así es. Ujú. Sí, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues un poquito lo que nosotros estábamos pretendiendo contestar. Y ahora también, este es un ejercicio que nos están proponiendo, a lo mejor por el tiempo que tenemos, no vamos a irnos a una sesión específica, pero dice, por ejemplo, ¿cuáles son los motivos técnicos relacionados con riesgos de seguros que podrían causarle dificultades a las aseguradoras? También nos gustaría ver cuáles son las otras razones, ya sea comerciales o financieras, relacionadas con el perfil de riesgos de la aseguradora y cómo los maneja, que podrían causarle que caiga en dificultades financieras. Voy a comenzar con esta parte que tiene que ver un poco más con cuando una compañía enfrenta problemas derivados de problemas técnicos. Y aquí, sobre todo, es bien interesante el tratar de entender, ¿no? Que uno de los principales motivos, estuve yo revisando las distintas causas que tuvimos de empresas con problemas o con problemas de insolvencia, y muchos tenían que ver justamente con que tenían una reserva insuficiente. Es decir, esto puede ocasionarse por múltiples razones. Una es
que a lo mejor las técnicas de las reservas que estaban utilizando no fueran las adecuadas para el tipo de riesgo que se estaba midiendo. En el reporte Sharma prácticamente estamos hablando de lo mismo, aunque han pasado ya muchos años. Ellos decían técnicas de reservas rudimentarias. Es decir, es una técnica que a lo mejor pues se quedó, pues porque todo el mundo la aplicaba, porque así lo hacían, pero no estamos midiendo de manera adecuada los riesgos. La nueva regulación lo que nos dice es que deberíamos de tener siempre metodologías acordes pues al tipo de riesgo que estamos enfrentando. Y entonces no necesariamente una misma metodología va a funcionar para todo. Y bueno, en muchas ocasiones había empresas que decían, pues voy a registrar una metodología para todos mis seguros de daños, cuando pues el tipo de riesgos puede ser bien distinto. Dice, no hay una evaluación adecuada de siniestros ocurridos y no reportados y de siniestros pendientes. Y esto es fundamental. Hay veces que uno está viendo el tipo de riesgo que estás cubriendo, pero si no calculamos adecuadamente todos aquellos siniestros que a lo largo del tiempo voy a seguir cubriendo, puedo estar generando una reserva inadecuada y por lo tanto, pues voy a estar haciendo que la empresa no cumpla con las obligaciones. Les pongo un ejemplo que podría estar funcionando a lo mejor también en sus países. Si tengo, por ejemplo, en el seguro de vida, estoy haciendo una cobertura, pues lo que uno esperaría es, dices, bueno, voy a suponer que se van a morir tantas personas en un año de acuerdo a la tabla de mortalidad. Estoy hablando de un seguro muy sencillo, es un seguro anual, y entonces calculo el número de muertes. Pero si no tengo una forma de evaluar adecuadamente cuántas de las personas que tienen a alguien que falleció en el periodo cubierto me van a reclamar en épocas posteriores, y a veces podría ser que lleguen las reclamaciones 2, 3, 4, 5, 6 meses más tarde, ¿no? Un año, 2. Y si yo no tengo esa valoración de forma adecuada, pues entonces voy a tener un faltante en la reserva, ¿sí? Dice aquí, si hubiera una alta inflación en las reclamaciones, también. ¿Cuántas veces generamos nosotros el cálculo de una reserva suponiendo una cierta tasa de inflación? Y si de repente la inflación se va al doble, pues entonces esa reserva queda insuficiente. Necesito métodos que me permitan valorar de forma adecuada que en todo momento la reserva técnica es suficiente. Si no, pues estaría enfrentándose a un problema de insolvencia. Igual podría ser poca consideración de la suficiencia de las primas. En algunos mercados todavía se siguen calculando las reservas como un porcentaje de lo que se cobró de la prima, es decir, como si fuera una prima de vengada. ¿Qué pasa si la prima que se cobró fue una prima muy pequeñita por tal de ganar el negocio? Lógicamente la reserva no va a alcanzar para cubrir los siniestros. Y como supervisores tenemos que estar muy atentos a ver cómo continuamos con todo esto. Esto lo mismo se da cuando hay precios bajos, hay una presión muy fuerte sobre las primas y pues eso va a hacer que a la larga este negocio no sea sostenible. Y algo que mencionaba también Gerardo, el descalce entre activos y pasivos. Si yo tengo obligaciones por las que me estoy comprometiendo, con las que estoy evaluando mis pasivos de largo plazo, y no tengo activos del mismo tipo de moneda, ¿sí? Que no me garantizan la tasa de interés con la que me comprometí, no tienen la duración, no tengo eso por el mismo monto, entonces voy a empezar a tener problemas que tengo que estar valorando y que tengo que observarle a la aseguradora. Otra cosa que es bien interesante cuando hablamos del perfil de riesgo, puede haber una falla del reasegurador. ¿Qué pasa? Nosotros como supervisores tenemos que estar muy atentos al tipo de reaseguradores con los que están contratando o con los que están cubriendo sus riesgos o a los que están cediendo estos riesgos
las aseguradoras. Puede haber, y ustedes saben, sobre todo cuando tenemos mercados no muy grandes y necesitamos conseguir reaseguro del extranjero, a veces lo único que nosotros podemos observar, pues es el nivel que tiene esta empresa de security, o sea, la calificación que le otorga una calificadora extranjera. Entonces, tenemos que estar muy atentos con el nivel que están utilizando nuestras empresas. Y desde el lado del supervisor, para tratar de controlar esto, se va a ver en las siguientes sesiones, pero una cosa que es muy importante es, pues, tratar de ver cuál es la probabilidad de incumplimiento o la probabilidad de default de cada uno de ellos. También, si hay una sobreconcentración, lo que debería de preocuparnos aquí más es que haya una sobreconcentración en aquellos reaseguradores de mala calidad. Muchas veces preferiría uno tener una ligera concentración si mi reasegurador es AAA, nivel internacional, que pedirles que diversifiquen cuando a lo mejor los estoy obligando a que diversifiquen con reaseguradores a lo mejor de menor calidad. Esto siempre hay que tener como un balance y el tratar de ver qué es lo que hacemos. Nosotros incorporamos, y la YAI sugiere que todo esto también se incorpore dentro del requerimiento de capital. Si hubiese alguna posibilidad de incumplimiento, pues el capital de la aseguradora es el que tiene al final que respaldar todo esto. Pérdidas catastróficas, también es muy importante el conocer en dónde estamos. Cada uno de nuestros países está expuesto a distintos niveles de riesgos catastróficos, ¿no? Si no están adecuadamente cuantificados, puede la aseguradora meterse en graves problemas. Y en muchas situaciones se ha visto que un gran evento catastrófico que puede impactar a muchos asegurados de la industria podría estar generando pues un riesgo muy, muy relevante de concentración y tenemos que estar atentos. En el caso de concentraciones de reaseguro con casa matriz, fíjate que es algo bien interesante. Una de las cuestiones que uno tendría que estar vigilando de manera más cuidadosa es, muchas veces los están obligando a que le cedan a la casa matriz, pero si uno impone ciertas medidas prudenciales desde el lado del supervisor, como a lo mejor la casa matriz no es de la más alta calidad, y uno les pone un requerimiento de capital alto, podrías desincentivar que tengan este tipo de prácticas. O que busquen dentro de las aseguradoras, de las reaseguradoras del grupo, una de mejor calidad. Pero sí se tiene que atacar esa problemática. Cuando uno habla de gobierno corporativo y de cuestiones culturales, podríamos preguntarnos cuáles son los motivos relacionados con el gobierno corporativo y la cultura de la aseguradora que podrían causarle dificultades financieras, y también cómo un supervisor puede buscar síntomas en estos problemas. Gerardo ya había mencionado algunas situaciones relevantes. El reporte de Sharma habla de algunos puntos clave que deberíamos de vigilar. Como gobierno corporativo, si nosotros vemos que el consejo de administración, el board de la aseguradora, prácticamente deja libre al director general de la empresa, es una señal de alarma y ellos notaron que esto pudo haber sido la causa de bastantes motivos de crisis financieras en la aseguradora. ¿Sí? Dice, si hay una desconexión entre las áreas, vamos a pensar que no se hablan distintas oficinas dentro y que hay silos, pues muchas veces el área comercial no tiene el mismo incentivo que un área técnica o que un área de reaseguro. Los comerciales quieren vender, metiendo en aprietos a otras áreas, ¿no? Eso se tendría que vigilar. Problemas de intergrupo también es algo que habíamos dicho. A veces los incentivos no están alineados adecuadamente y ya Gerardo les ponía ejemplos de estas empresas que pues reciben órdenes o instrucciones
de alguien fuera del grupo, ¿sí? Y no logran transmitirlo adecuadamente. Es bien interesante la pregunta que hace Sharon. En varias de las jurisdicciones sí hay requerimientos adicionales de capital relacionados con la calidad del reasegurador. Va a haber una sesión específica de reaseguro y yo creo que ahí va a ser el momento de poder pues platicar con ustedes cuáles son este tipo de requerimientos adicionales de capital. En México sí hay requerimientos de capital y también hay castigo en las reservas. Si uno le cede, por ejemplo, a un reasegurador con calidad completamente inadecuada, nosotros en México tenemos un registro de reaseguradores. Si el reasegurador no tiene calificación, no puede entrar en ese registro. Y si una compañía le cede a ese reasegurador no registrado, es prácticamente como si no tuviera reaseguro. Entonces tiene que constituir completamente las reservas y pues el capital no se disminuye porque prácticamente para cualquier tipo de efecto pues no está respaldando, ¿no? Esas son las cosas que tendríamos que ver. Y bueno, con el gobierno corporativo también, lo que les decía, cuando una compañía está dirigida básicamente al corto plazo y no piensa en que le va a dejar un riesgo hacia adelante, pues es otra falla de visión. Por ejemplo, están contratando negocios de pensiones que pueden ser a largo plazo, 20, 30 años, y dicen, no importa, ahorita puedo garantizar esta tasa, vamos a irnos con esta tasa para que tengamos una prima competitiva. Aquí lo que se está viendo es que se está dejando un problema y se le está heredando pues a la administración de la empresa en el largo plazo. Entonces, bueno, hay que ir analizando, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, que hay recompensas o incentivos desalineados con el riesgo, también puede ser. ¿Cuántas veces vemos que alguna empresa está creciendo mucho, empieza uno a indagar y vemos que están ofreciendo unas comisiones altísimas a los corredores o a los agentes o a los intermediarios? Dices, oye, aquí hay algo que no está bien y hay que pues ponerle una particular atención porque eso podría ser una señal de que algo va a fallar en la aseguradora. Mala asignación de habilidades con las funciones, pues yo les decía, ¿no? Nombramientos políticos, inexperiencia. ¿Cuántas veces el dueño de la empresa en nuestros países todavía se da que hay muchas empresas que son pues de familias, ¿no? Y, ¿cómo voy a dejar al director general en manos de alguien? No, pues que venga mi hijo el mayor o mi hijo el medianito. Ese tipo de cuestiones podrían, si no es una transición ordenada, podría generarle también problemas a la aseguradora. Cultura corporativa. Puede haber empresas donde todavía, y aquí dicen un motivo de crisis y lo detectaron, y que les digo, sigue siendo como muy vigente todo el estudio, poca conciencia del riesgo. ¿Cuántas veces rige la cultura comercial, no la cultura del riesgo? Hay poco respeto por las aportaciones técnicas. La cultura de, a ver, no, déjenlos trabajar y yo no me meto. No, el director general no se involucra, el consejo no se involucra. Y están buscando tener un crecimiento agresivo sin importar el costo. Cuando vemos a una empresa que está siguiendo este tipo de cuestiones, mucho ojo, porque sí está señalando que puede haber una crisis en esta aseguradora. Cuando hay controles insuficientes, por eso decía Gerardo, es muy importante el que dentro de las visitas de inspección que se hagan, se verifique que hay controles adecuados, particularmente todas aquellas que tienen que ver con cuestiones de riesgo, de gastos, de autoridad, quién autoriza qué cosas, ¿sí? Todas estas funciones deben de tener una supervisión adecuada y también podríamos auxiliarnos de los auditores externos para que puedan vigilar todo esto. Este ejercicio número 3 pretende que tengamos una reflexión y aquí yo les pediría que le den una buena pensada
dadas todas las cuestiones y motivos por los cuales las aseguradoras enfrentan dificultades financieras, ¿cuáles serían para usted las 5 más importantes? Estableciendo un orden de prioridad. Sería bien interesante que lo pudieran hacer, que lo pudieran pensar para, pues, poderlo discutir. Si ustedes lo ponen en el chat o lo ponen en la parte de la página de Access to Insurance, pues a lo mejor ahí podríamos tener comentarios bien interesantes. Cada uno ponga sus 5 prioridades más, o sí, sus 5 riesgos más importantes, y podemos comparar con nuestros compañeros cuál es el que ellos consideran más relevante. Dice, tomando en cuenta estas 5 razones principales que provocan crisis financiera o insolvencia en las aseguradoras, ¿qué puede hacer usted como supervisor para identificar estos problemas desde el principio y posiblemente prevenir que se metan en serios problemas? ¿Y qué señales de advertencia esperaría usted ver para cada caso? Yo creo que podemos ponerlo ahí y en algún momento determinado, ya cuando estemos viendo el estudio de caso, el poder identificar si esos riesgos que ustedes están marcando como los más relevantes tienen que ver con las situaciones que estamos apreciando. Nada más para que tengan alguna indicación de todo esto, podríamos ver cuáles son estos indicadores, Sharma, que vale la pena comenzar a revisar, ¿sí? Y de los que ya les hemos platicado. Aquí es como un resumen muy general para tomar en consideración y tener como alerta, ¿no? Estar bien atentos. Cambio de estrategia de la empresa, nuevas clases de negocio, si sufrió fusiones, adquisiciones, o tuvo algunas otras transacciones importantes, si hay una estrategia de suscripción que no es acorde a la parte técnica, ¿no? Y hablamos de fijación de precios, de selección del riesgo. Si hay cambios o retrasos en la implementación del plan de negocios original, muchas veces las empresas nos dicen, vamos a arrancar con este plan, y te dicen que, sobre todo empresas nuevas, y te dicen, mira, estoy calculando que a partir del año 5 voy a tener utilidades. Y te das cuenta que viene, pero de mal en peor, y dices, oye, ya vamos en el 6, en el 7. Está bien que fuera una empresa de vida donde normalmente hay pérdida, pero estos cuates no se recuperan. Ese tipo de cuestiones tendríamos que estar muy atentos a lo que nos dicen. Incumplimiento de requisitos o consejos del supervisor. Si ustedes ya le hicieron alguna observación y estos cuates no reaccionan a los consejos que les están dando, bueno, o a veces no es consejo, a veces es una instrucción, pues es una clara señal de que hay una problemática. Si les faltaba capital y ustedes les están pidiendo un plan para que reconstituyan el capital y pase el plazo que les otorgaron y no hay forma, pues entonces tendríamos que estar señalando que algo está pasando y hay que ser muy cuidadosos con esta empresa. No hay que quitarle pues todas las medidas que tenemos para vigilarlo, ¿no? A lo mejor pedirle información mensual, a lo mejor abrir una visita de inspección permanente. Este tipo de cuestiones son muy relevantes. Si vemos que la compañía sistemáticamente nos está presentando información de mala calidad, también es una señal de alerta. Vulnerabilidad a cambios legales o fiscales, ¿no? ¿Cuántas veces de repente la autoridad fiscal decide hacer algún cambio? Y no lo sé. Si, por ejemplo, era un producto que tenía algún incentivo fiscal y de repente lo quitan, pues eso podría vulnerar también la situación de alguna de las empresas. O vaya, hay infinidad de casos en donde hemos visto que un cambio de aspectos legales o fiscales pues hace que la empresa no pueda reaccionar adecuadamente y presente problemas de solvencia. Quejas de consumidores o intermediarios. Si hay muchas quejas para una empresa en particular,
también es una señal de que algo no está pasando, algo está pasando. Hemos tenido nosotros casos en donde nos dicen, la empresa se está tardando en pagar, la empresa ya no está pagando, la empresa está cada vez más lenta en los pagos. Dices, ay, a lo mejor no lo he visto, pero es un indicador de que algo está fallando. Problemas que sugieren que hubo, dice, son problemas aparentemente que están fuera de la empresa, pero sugieren que cambió algo en la gestión. Entonces, tendríamos que estar vigilando qué es lo que está pasando. Hay que revisar con todo cuidado los estados financieros, que los gastos no estén cambiando, ¿sí? O que no venga una caída muy dramática de primas. Todo aquella señal lo que nos hace es voltear y hay que ver qué está pasando con la empresa. Dice, si hay tipos de contratos de reaseguro que no parecen compatibles con la práctica comercial normal, hay que verlo. Y esto también en la parte de reaseguro se va a notar, pero si ustedes dicen, oye, espérenme, este contrato de reaseguro no es los de los contratos tradicionales, habría que sospechar, porque a lo mejor no es un contrato tradicional, sino es un contrato mediante el cual la compañía está obteniendo algún crédito para tratar de cubrir algún hoyo en el capital, ¿sí? Hay que tener siempre como, vaya, cuando como supervisor uno dice, piensa mal y acertarás. Más vale ser prevenidos que estar enfrentando situaciones muy dramáticas en las empresas. Y dice, cuando hay alguna bonificación excesiva u otra remuneración o incentivos inusuales, como lo decía Gerardo de manera muy clara, ¿no? En las mutualistas, cuando ves que están prestando o te están otorgando créditos a los miembros de la mutualidad, dices, ay, aquí hay algo extraño. O si ves que le están dando, por ejemplo, en una compañía de seguros, un crédito muy grande al director general o al presidente del consejo, hay que verlo con cuidado, porque pueden ser situaciones que están poniendo en riesgo, pues, la continuidad de la empresa en el largo plazo. Y bueno, apenas estoy dejando 2 minutos para preguntas, una disculpa, pero es un tema apasionante del que podríamos estar platicando todo el día. Pero bueno, estamos atentos. No sé si tuviesen alguna pregunta, algún comentario. Sí, Sí, Creo, Gretel. Hola, te quería preguntar una cuestión que habías hablado respecto de las compañías reaseguradoras. ¿Cómo analizan la calificación? ¿Se las presentan anualmente? ¿Las evalúan al inicio cuando las autorizan? Eso es lo que me quedó de inquietud. ¿Quieres contestar, Gerardo, o quieres que conteste yo? No, si quieres nada más para complementar lo que habías dicho, Norma, nosotros llevamos este registro. El registro es anual, o sea, se tiene que renovar anualmente y uno de los documentos que se pide para la renovación en el registro es la calificación. Con independencia de eso, Gretel, de todos modos le damos seguimiento si hubiera alguna actualización, cambio de perspectiva o cualquier indicador que pudiera implicar un riesgo. O sea, hay un área de reaseguro en la comisión que se encarga de darle seguimiento a esa evolución de las calificaciones, pero por lo menos anual, por lo más anual. Y la otra duda que tengo es respecto de una vez que se celebra un contrato, ¿no? Que es un contrato de reaseguro que acompaña al asegurador por ahí por más de un periodo, un mismo contrato. ¿Qué pasa si cambia la calificación? Porque supongamos que se celebra el contrato en determinadas condiciones y después de la segunda anualidad o tercera anualidad, las condiciones del reasegurador se cambian, como por ejemplo que en un momento que ustedes la tenían habilitada, al tercer año, por ejemplo, ya no correspondería que esté en ese listado. ¿Cuál sería la situación del contrato celebrado con anterioridad? A ver, en el caso del mercado mexicano existen pocos contratos
De hecho, muy pocos, con plazos superiores a un año. Anualmente nos tienen que mandar el programa de reaseguro. Ahora, si se diera esa circunstancia y la calificación depende de por qué se pierda o se modifique la calificación, pero si es por naturaleza, o sea, por algún tema financiero, evidentemente va a ver afectado para efectos del requerimiento de capital. No se tomaría como una retención al 100% si es por causas financieras, pero sí se mete a la compañía a un plan de renovación y ajuste en su programa de reaseguro. Y es Muchas bien gracias. Es bien interesante esto que señala Gerardo, porque podría ocurrir que al ser este contrato anual, una compañía tiene, y ya nos ocurrió, con una reaseguradora que operaba en nuestro país, y pasó una cosa increíble, y a lo mejor a varios de ustedes les ocurrió, porque fue en una reaseguradora que tenía su matriz en Centroamérica, y en 3 meses pasó de tener una calificación razonable, vamos a decir, ya no recuerdo, pero era una calificación tal vez C No, era más alta. era más alta, estaba en el registro, sí, sí, Estaba sí. en el registro, Que tienes razón. tenía grado de inversión. Tenía grado de inversión y de repente en 3 meses cayó en 3 meses y perdió el registro. Entonces, para todos los efectos prácticos, las compañías que estaban con cobertura de este reasegurador, ¿qué hicimos? Porque los agarró a la mitad del año. En ese momento sí se les pidió que contrataran otra cobertura, porque si no estaban incumpliendo. Y tienes razón, ya no me acuerdo, Gerardo, pero estaba, ¿qué? De triple B, Triple pasó. B, sí, sí, era triple B y se fue a 6 meses a intervención del regulador, ¿no? Del Sí, supervisor. del supervisor. Entonces, les digo, puede pasar, por eso es muy importante el estar monitoreando. Y el primer brinco o la primera caída que dio, dijimos, aguas, aquí está pasando algo, pero fue muy rápido. Entonces, para efectos prácticos, las aseguradoras se quedaron sin cobertura. Y como dice Gerardo, ¿no? Ahí sí, porque como fue por una cuestión financiera del reasegurador, se tuvo que pedir que buscaran alguna cobertura adicional. Y bueno, existía el contrato, todavía algunos de ellos tuvieron que irse a formar en la fila del liquidador, porque esa empresa fue liquidada y tuvieron que pues hacer todas las gestiones pertinentes para recuperar algunos siniestros que habían ocurrido en ese periodo. Sí, no veo quién está preguntando. Hay una manita levantada, Gretel. Es de Gretel, sí. Bueno, Ya la desactivé. Ok, gracias. excelente. Bueno, yo me imagino que seguiríamos con muchas preguntas si tuviéramos más tiempo. Desafortunadamente, hoy se acabó el tiempo, pero tendremos todo el mes de marzo para estar en contacto y para que saquen sus dudas. Como bien lo llamó la atención, pueden poner sus dudas